Buenos días, buenas tardes ya los que están aquí, buenas tardes, ¿cómo están? El Señor les bendiga. Buenos días, buenas tardes, buenas noches los que nos van a estar viendo por internet. El Señor te bendiga, el Señor siga teniendo piedad y misericordia de tu vida. Terminamos nuestro ayuno. Yo creo que todos tuvimos guerra espiritual, todos experimentamos guerra espiritual en este ayuno, pero también la satisfacción de que tenemos un Dios que nos escucha, que nos oye. Y bueno, yo les decía, estuvimos orando con el Sidur. Lo puedes seguir haciendo o cuando sientas que no sabes cómo orar. De verdad es una herramienta bien útil para aprender a orar, para saber cómo vamos a estar orando en un orden. Necesitamos ser ordenados también en nuestra forma de orar, y a veces simplemente no sabemos. Lo tenemos aquí, todavía tenemos, y si quieren también vamos a pedir por Amazon, y lo tenemos aquí. Si tú no sabes cómo pedirlo y estás en otro estado de la República, también lo puedes pedir por Amazon y te llega muy fácilmente. Dios te bendiga y que la palabra sea de grande bendición para tu vida. Gloria a Dios, hermanos. Bueno, nosotros hacemos un ayuno anual. A veces llegamos a hacer algún otro ayuno. El ayuno es muy importante. A mí me costó mucho entenderlo. Decía yo, bueno, ¿de qué le sirve a Dios que deje de comer? ¿O Dios se contenta viéndome pasar hambres? ¿O qué? Y no, es muy espiritual. Para Pablo, sujetamos la carne, y cuando tenemos la capacidad de sujetar la carne, también tenemos la capacidad de sujetar el espíritu. Entonces dice, bueno, primero sujetas tus deseos carnales y los sometes con una necesidad fisiológica que es el ayuno, es decir, pasas hambres y dices, me voy a aguantar porque se me está antojando el platillo, pero bueno, me voy a aguantar durante un tiempo. Hemos dicho, no todos los ayunos, sobre todo para adultos mayores, son de comida, pero te puedes hacer ayuno de algo que te guste. El café, ¿cuántos adictos al café que si les digo no tomen café, dicen, no pastor, el café no lo puedo dejar? Pues mira, yo andaba tan acelerado que dije, ¿para qué me meto algo que me acelere más? Entonces ya traigo mi propio acelere y dejé el café y no pasó nada, ¿no? Y sigo bien acelerado. Entonces bueno, es exactamente lo mismo. Puedes dejar el celular, jóvenes, ¿no? Ayuda de celular, no pastor, lo que sea menos de celular, ¿no? Como si hubieran nacido con el celular pegado. Entonces es someter los deseos de la carne, y esto nos va a dar un crecimiento espiritual, nos va a dar más control de nuestro cuerpo y de nuestras emociones. Y bueno, qué mejor si lo hacemos siguiendo un orden de oraciones. El Sidur, hemos dicho, el 70% o el 60% son salmos y son pasajes bíblicos y una que otra oración rabínica, pero la mayor parte son pasajes bíblicos. Y el Sidur de la iglesia tiene además pasajes bíblicos cristianos, ¿no? Se confiesa el nombre de Jesucristo y así. Gloria a Dios, hermanos, gloria a Dios. Vamos a abrir rápidamente nuestras Biblias en Hebreos 2:1. Dice la Escritura, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Señor, te damos gracias por este día, por todas las bendiciones que derramas sobre nosotros. Abre la boca de tu siervo, corazón de mis hermanos, para que ellos escuchen la palabra que tú traes a sus vidas el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén. Buenos días, tardes, noches a todos nuestros millones de internautas, los que estamos aquí. Está haciendo un poco de calorcito, extraño en estas épocas, entonces bueno, si tienen frío apaguen el aire, y si no, déjenlo. La pregunta más controversial de todas, la sacó el hermano Juan hace algunos miércoles, es: ¿se pierde la gracia o no se pierde la gracia? Básicamente, cuando me convertí a Jesucristo, hice una confesión de fe, ¿no? Así como que confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios, renuncia a Satanás, lo confesé y me aseguraron, me dijeron, eres salvo, nadie puede ya arrancarte esa salvación de tu vida, jamás. Y yo dije, pues bueno, esa oración de fe la hacía todos los domingos en la iglesia católica, ¿no? Confesaba a Jesucristo como el Salvador y también renunciaba a otras cosas, a las obras de las tinieblas. Y bueno, todos los católicos son salvos entonces porque están confesando el nombre de Jesucristo los domingos.
o vamos a condenar también a todos los católicos, ¿no? Decía una persona, me decía, pastor, pero entonces todos los millones de musulmanes se van a ir al infierno, y los maoístas y los hinduistas y los budistas, que son, no sé, 70 o 60% de la población mundial, el cristianismo y el catolicismo es un porcentaje muy pequeño. Y yo le decía, bueno, el juicio se lo dejamos a Dios, pero el cristianismo es muy excluyente, es tan excluyente como el Islam. Decíamos, los judíos son más piadosos, ¿no? Para Pablo hay otras formas de salvación. Dice, puedes intentarle por la ley, ¿no? Ahorita vamos a ver, puedes llegar a ver qué te dice Dios, ¿no? Si no quisiste ni la ley, como los que dicen, no, ¿para qué vamos a la iglesia? Nomás nos engañan, nos manipulan. Por supuesto, la religión nació como un medio de manipulación, pero es una manipulación positiva, ¿no? Queremos manipularte para que dejes el alcohol, tus vicios o tus cosas perversas y seas una mejor persona. Te hacemos un coco wash y nosotros mismos nos hacemos un coco wash, ¿no? Dejo de ser esa persona que era y me convierto en una persona más. Entonces finalmente hay un abuso en la manipulación, ¿no? Hay líderes que se aprovechan porque la audiencia es pasiva, no estamos discutiendo ni hay gente dando opiniones. Cuando hicimos esto en esta iglesia se fueron 4 personas, ¿no? Porque unos opinaban una cosa, otros opinaban otra. Entonces hay mucha controversia, es un espectador pasivo. Tenemos la autoridad para andar condenando gente, como decir, sí, hermano, todos los católicos se van a ir al infierno, o que bueno. Luego fui conociendo otro tipo de iglesias donde se predicaba que la gracia sí se perdía. Decía el pastor Edwin de Casa del Alfarero, y lo decía así con esa voz: el día del juicio va a ser el día de las sorpresas, ¿no? Cuando yo esté en el cielo viéndolos cómo se van al infierno, cómo se quedan ahí condenándose, y decía uno, ¿no? Entonces se pierde o no se pierde. Si estoy viniendo a la iglesia, si ya confesé el nombre de Cristo, ya me dijeron que no la iba a perder, pues ¿cómo que es el día de las sorpresas, el día del juicio, o cuando nos muramos? Decía Armando Alducin de Vida Nueva, no se pierde, nunca fuimos salvos, ¿no? Y hay una base, segunda de Juan 9, dice, salieron de nosotros porque nunca fueron de nosotros, en realidad nunca creyeron con el corazón. Pero esto nos lleva a lo mismo. ¿Y dónde queda la oración de confesión de fe? ¿Sí me explico? Cuando dice, ya confesó el nombre de Cristo. Conocí este grupo de fanáticos que hasta los bautizaban ahí mismo en Chapultepec, ¿no? Agarraban agua, les echaban en la cabeza, decían, ya quedaste bautizado en el nombre de Cristo, ya eres salvo. Y decía, bueno, y van a regresar a sus mismas prácticas, a su misma idolatría, a sus mismas cosas. Juan, el evangelista, no concebía que alguien perdiera la salvación, pero tampoco concebía que un santificado pudiera pecar. Decía, no es posible que alguien que ya tiene el Espíritu peque. Y yo digo, ups, tengo o no tengo al Espíritu, porque soy un gran pecador, ¿no? Y bueno, vienen todas estas cosas y preguntas raras que tiene la Escritura, y dice uno, ¿se pierde o no se pierde? ¿Qué debemos pensar nosotros? Hebreos 2.1 nos dice, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Dice, ten cuidado con lo que estás escuchando en la Biblia y guárdala, porque si no te vas a deslizar. Deslizar es como si pisas jabón o está el piso resbaloso y te empiezas a deslizar o te empiezas a ir. Y si nos deslizamos de la gracia, se puede perder la salvación. Pero antes de entrar en la controversia, la frase abarca más allá de la salvación. Dice atender con diligencia, es decir, ser más prontos para la acción que para leer la Biblia. Y la pregunta es fuerte: ¿cuánto tiempo llevas de cristiano? ¿Cuántas veces llevas escuchando las mismas palabras? ¿No? Hay gente que dice, es que ya no me llena la iglesia. Pues ¿qué más te podemos decir? Es la misma Biblia, ya la leíste una y otra y otra y otra vez. Digo, puedo encontrar algunas palabras en hebreo, a veces hago sermones así
dices, wow, qué interesante lo que dijo el pastor, pero los mandamientos generales, el cambiar, es la misma exhortación domingo con domingo, y la pregunta es, bueno, si ya te lo dijimos durante 20 años que llevas con nosotros, ¿por qué no has cambiado? ¿No? ¿Por qué no has hecho ese cambio en tu vida? ¿Por qué sigues siendo la misma persona? Y peor, empiezas a llevar más tiempo y te empiezas a deslizar de la ley de Dios. ¿Cómo comienza todo? Dices un día, bueno, es malo robar, pero el fraude no es exactamente robo, ¿no? Es como Dios quitándole a los ricos para dármelo a mí, y bueno, es hasta una bendición de Dios que no se dieron cuenta. ¿Sí me explico? O dices, bueno, el abuso de confianza tampoco es un robo. Al fin era mi mamá, era mi hermano, era un conocido. Entonces, bueno, sí hubo un abuso, pero no hubo realmente un robo. Y son las cuestiones legales por las que todos pasamos penurias en el sistema legal mexicano, ¿no? Esta persona le hicieron como que le pagaban su coche, se llevaron el coche y el cheque no tenía fondos, y cuando fue a acusar de robo le dijeron, no, no es robo, es fraude, vete a una demanda de no sé cuántos años, se quedó el coche en el corralón, mejor lo perdieron. ¿Sí me explico? Porque ¿cómo que no es robo el fraude? No, tienes que demandar y tienes que contratar un juez y tienes que irte a un proceso legal tardadísimo. Y a veces así nos pasa, nos deslizamos de la fe y decimos, bueno, pues si el sistema mexicano dice que el fraude no es robo, pues que me demanden los angelitos, ¿no? Y vemos qué decide Dios, y en este proceso burocrático, ¿sí me explico? Y te empiezas a deslizar, dices, bueno, la mentira es pecado, pero la exageración no. Nomás le añadí tantito, nomás le quité tantito a la historia. No, yo no miento, dices, por favor, no, nomás exagero un poquito las cosas, ¿sí me explico? Y te empiezas a deslizar, ¿no? Y bueno, este es un ejemplo simplón, pero así funciona el deslizamiento. Tienes el mandamiento y dices, ay, el pastor nos dijo que puede ser homicidio imprudencial, que puede ser homicidio premeditado, que la ley no es blanco y negro. Entonces le empiezas a buscar la escala de grises. Esto es lo que hacen los abogados con la ley, buscan toda la escala de grises, ¿no?, en la ley, y es como los culpables salen libres, ¿no?, porque dicen, mira, aquí hay un hueco legal, entonces por aquí podemos entrar. Y somos tan inteligentes como cristianos que ya te la sabes también y dices, aquí hay un hueco legal en los mandamientos, entonces vamos a entrarle por aquí, y piensas que tienes la conciencia limpia, que es lo peor. Dice la Escritura, se cauteriza tu conciencia, dices, ya ni lo consideras pecado, el Espíritu ya ni te redarguye. Hebreos 2:2 dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Está hablando de los ángeles caídos. Dice la Escritura, Dios no perdonó su desobediencia. Y si un ángel con poderes increíbles fue arrojado al infierno o a las tinieblas, ¿cuánto más un ser humano cuyo precio bíblico son unas cuantas monedas de plata? Mira, cuando ves el universo en su cuestión, acaba de hacer mi sobrina un dibujo del universo y me preguntaban del sistema solar, y le decía, bueno, para verlo en perspectiva, el Sol realmente es como una pelota, ¿no?, digamos, de básquetbol. La Tierra es como un punto de arena, ¿no? Eso sería una visión más real del tamaño que tiene la Tierra. Y si somos como un punto de arena en una perspectiva, ¿de qué tamaño crees que somos nosotros? No somos ni una mota. Valemos, creo, 20 shekels de plata en el Nuevo Testamento. Ese es el precio para pagar cuando matas a una persona, a un esclavo. Dices, le vas a pagar a la familia 20 shekels de plata. Está, digamos, 20 por 7 por 2, 14 mil pesos es lo que vale una persona en la Biblia, no más no menos. Y si te vas con los sicarios,
cuestas 20 pesos, por 20 pesos de deuda te mata un sicario en el norte, en el sur o donde hay narcotráfico. Es decir, nuestra vida realmente vale increíblemente poco. Dios no perdonó a un ángel poderosísimo, más hermoso que tú, con unos poderes increíbles, y lo arrojó a las tinieblas. Y a veces decimos, no, pues yo sí, a mí sí, yo sí puedo transgredir la ley sin que haya ningún problema. La desobediencia es innata del ser humano. Los niños desde que nacen están retando siempre a la autoridad. Y bueno, hay naciones más anarquistas que otras. Dicen que Jamaica, no conozco, es increíblemente anarquista, ¿no? Y si cada quien hace lo que bien le parece. México es muy anarquista, pero nosotros tenemos una razón cultural. No sé en Jamaica, pero aquí piensas que eres demasiado picudo, que eres demasiado inteligente, que las leyes están mal hechas y que te las puedes saltar, ¿no? Cuando dices, no, este semáforo dura demasiado tiempo y está mal puesto, me lo voy a saltar porque el gobierno no está pensando, no mandaron un ingeniero civil, yo soy más inteligente y entonces me salto el semáforo. Un anarquismo, y lo llevas a todos los ámbitos de tu vida. Dime, ¿cuántos de ustedes leen un manual antes de instalar un equipo electrónico? En esta iglesia conozco una o dos personas, todos los demás dicen, no necesito leer el manual, sé más que el especialista, mira, nomás lo conectas, lo enchufas y pum, dices, uy, que salió mal, y entonces empiezas a leer el manual, dices, ay no, qué flojera, es un manual de este vuelo, mejor le llamo a alguien que sí sabe, ¿no? Para ver cuál fue el problema. Y eso normalmente es lo que pasa. Pensamos que podemos hacer las cosas mejor de lo que nos enseñaron y desdeñamos a los especialistas, ¿no? Y eso es soberbia. Y lo mismo ocurre con la escritura, con la palabra de Dios. La mayoría piensa que tiene un conocimiento superior. Hemos hablado con gente que dice, no es necesario leer ningún libro de exégesis bíblica, la Biblia se interpreta por sí mismo, es un libro facilísimo. Y digo yo así como que, cuánta soberbia, ¿no? O sea, si realmente supieras, no hablarías así, ¿sí me explico? Pero hay una soberbia rodeando y piensas, yo le puedo enmendar al mandamiento, así como hacen enmiendas a la Constitución, no vamos a hacerle una enmienda a la Constitución. Bueno, en México lo hacen las mentes más brillantes del país, ¿no? Con doctorados que saben en leyes y todo, pero tú, ¿cómo le vas a hacer una enmienda a la Escritura? ¿Sí me explico? ¿Cómo vas a tocar un mandamiento y le vas a hacer un cambio si ni siquiera Dios te lo mandó, si ni siquiera recibiste una profecía, si ni siquiera tienes esa autoridad como para decir, paso el versículo para acá o no paso el versículo para allá? ¿Sí me explico? Y este es un problema. ¿Cómo nos quitamos el problema del anarquismo? No te digo en el país, ¿no? Eso ya es otro boleto. Cuando menos empezando en la iglesia. Uno empieza por lo sencillo, escucha la voz del pastor, y dos, sigue las instrucciones de la Biblia. Así de fácil, ¿no? Escucho la voz del pastor. Si es que el pastor tiene un montón de errores, ha dicho un montón de cosas, sí, pero también tiene una revelación bíblica. Y bueno, no hablo de todos los pastores, pero muchos pastores que se comprometen en la lectura y en el estudio de la ley de Dios. Y ¿sí me explico? Con eso tan sencillo empezamos. Escucho la voz del pastor, veo las instrucciones de la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? No hagas esto, no lo hago. Haz esto, lo hago. Vamos a Hebreos, ahí mismo 2:3. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Dice, ¿cómo escaparemos si los ángeles no escaparon? Si nuestras obras y nuestras proezas no se comparan con las de los ángeles, ¿qué es lo que nos espera? Vamos a entender este versículo. Bernabé, se cree que es el escritor de la epístola, fue discípulo de Pablo, intentó mediar entre la libertad desenfrenada de Pablo y entre la religiosidad de Jerusalén. Teníamos dos puntos
en contra, ¿no? Jerusalén totalmente religiosa decía vamos a seguir el judaísmo tal cual, se circuncidan, guardan el Shabbat, usan kippah, se ponen el talit, y Pablo decía dejen todas esas payasadas, no entendieron el mensaje de Cristo. Pedro, ¿cómo es posible que no hayas entendido el mensaje de Cristo? Y Pedro le decía, tú ni discípulo fuiste del Señor, yo sí lo conocí en persona, tú no, yo tengo más autoridad para decidir qué se hace y qué no se hace. Y Bernabé dijo, ay par de locos, ahí se ven, no quiero yo contender, voy a mediar. Lo que Bernabé quiere que hagamos en la epístola es un esfuerzo sobrehumano para entender el regalo, para entender la piedad. Hemos dicho que la mayoría de las veces cuando leemos gracia, está mal traducido, es piedad, para entender la piedad de Dios, para entender el misterio, y Hebreos nos va a confrontar con el Dios trascendente. Dice, sí, hay un misterio de la piedad, sí, Jesucristo es misericordioso, dio la sangre por ti, sí, eres salvo, pero pon atención a quién te estás acercando, a un Dios trascendente, te estás acercando a un Dios todopoderoso. Pon atención, dice, no has entendido la grandeza ni la maravilla de Dios. Es una visión sublime y poderosa del Señor. Como les decía la semana pasada, ¿cuántos amigos aquí hay del Señor, no? Yo digo, con que me llame siervo inútil, me conformo realmente. Antes de la pandemia yo no conocí ningún amigo del Señor, porque a ninguno Dios le reveló que iba a mandar el COVID. Ningún profeta, ningún pastor dijo, hermanos, nos espera el coronavirus, ¿no? Así que métanse en sus casas, guárdense porque viene una gripe mortal. Nadie, todo el mundo estaba profetizando bendición, sobreabundancia, sanidad, y todo el mundo bien contento. Es decir, somos siervos inútiles, ni siquiera tenemos la revelación, ni siquiera nos podemos decir, sí, Jesucristo es mi amigo y me ama, ¿no? Y es lo que nos dice Hebreos, sí, Jesucristo es tu amigo por la fe, pero póstrate porque no sabes con qué estás lidiando, no sabes con quién estás hablando. A veces los cristianos no entendemos que no le podemos ordenar a Dios, ¿no? Que el Espíritu Santo no está para servirnos ni para complacer nuestros deseos. A ver, Señor, ahora sí, rapidito quiero el milagro, y ahorita si no vas a ver me enojo y te voy a hacer un pancho y se lo voy a hacer cardíaca al pastor, y vas a ver, Señor, la que voy a armar. Y dice Hebreos, no sabes ni con quién estás tratando, ¿no? Bájale. No, respira, nosotros estamos en la tierra, Dios está en el cielo, y la distancia es bastante lejana. Quién sabe en qué lugar del cielo está, si está más allá del universo, está a 14,000 millones de años de distancia de nosotros, o sea que para que llegues a Dios, ¿no? Está bastante difícil que digas, ahora sí lo voy a alcanzar, voy a subir al trono y nos vamos a dar un enter el Señor y yo. Y dice Hebreos, no, mira, la palabra de salvación está cerca de tu boca, está confesándola, está en tu corazón, esa es nuestra fe, pero ten cuidado porque te estás acercando a una majestad que realmente no estás entendiendo. Dice, sí, hay una salvación, sí hay una piedad, sí te vas a ir al cielo, dice, pero quisiera que entendieras la grandeza del Dios de Israel al que te estás acercando, y no lo veas como el Diosito. Ay, sí, Diosito, dices tú, no. Bueno, Hebreos 2:3, ahí mismo dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Ahí están los dones del Espíritu Santo. Dice, ¿cuánto más cuando has visto las señales de Dios en nuestras vidas? Sanidades, milagros, restauraciones. Si Dios ha obrado algún prodigio en tu vida, te va a exigir más.
eso prueba que el Espíritu Santo está dentro de ti. Dice, sí, ya viste una sanidad, bueno, gloria a Dios, ¿no? Ya viste un milagro, ya viste un prodigio, Dios te contestó en la angustia. Hoy tuvimos el testimonio de esta mujer en el autobús, y se vio cómo salía el coche dando vueltas y el chofer dio el volantazo. Gloria a Dios, ahí estaba el ángel de Jehová dándole reflejos al conductor. ¿Sí me explico? Estás viendo los prodigios y la obra de Dios. Hay gente que ha recibido el bautismo, tuvieron visiones de ángeles, se les abrieron los cielos, vieron el mundo espiritual, después se les cerró, pero tuvieron ese encuentro con el Señor, con el fuego del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces Dios tiene que confirmar algo? ¿Cuántas veces Dios tiene que repetir el mismo milagro? Dices, ahora sí creo, Señor, oh sí, soy un ferviente creador, y nomás un ferviente creyente, y nomás viene la prueba y te desanimas. Uy, no, ya no creo en Dios, se me hace que fue puro cuento, fue mi imaginación, fue mi carne. El diablo es especialista en hacerte creer que lo que te sucedió fue la ciencia, fue una equivocación médica, fue coincidencia, fue el chofer que dio el volantazo, y después se nos olvida y decimos, no, yo creo que no fue testimonio, ¿no? Y después andas hasta blasfemando y maldiciendo. ¿Cuántas veces te tiene que confirmar Dios que dejes de hacer eso, ¿no? A mí me tuvo que decir 3 veces que dejara las sustancias, y la última vez me jaló las orejas, me dijo, a ver, no entiende bien. Y dije, ya entendí bien. Imagínate, ya pasaron 25 años, el testimonio del hermano que decía, gracias a Dios dejé el alcoholismo y frente a la adversidad sigo firme. Imagínate que dijera, no, pues es que ya no estoy seguro si realmente Dios me dijo que no. Me voy a echar un churrito inofensivo, no pasa nada, al fin ya la legalizaron en México. ¿Sí me explico? No creo que me cayera un rayo del trueno, un rayo del cielo, pero Dios se decepcionaría de mí, diría, ay, qué decepción, llégale y haz lo que se te dé la gana, otro necio, otro burro, confía en ti, creí en ti, y seguiste con lo mismo. Y no solamente eso, sino hacer las cosas buenas. No es nada más dejar de hacer lo malo, tenemos que hacer el bien también, ser más propositivos y ser más proactivos, como el que dice, yo no he matado a nadie. Sí, claro, pero no has ayudado al prójimo, no has tenido misericordia, no has tenido piedad, no has perdonado, no has sido más humilde, no, al contrario, no pareces pavo real, inflándote ahí, buscando conquistar a la hembra, ¿no? Así, con las alas ahí. No, busquen la siguiente cita, Números 14, 21 al 23. Dice, mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, dice el Señor, todos los que vieron mis señales y me tentaron y no oyeron mi voz, no verán la tierra prometida. Y esto es muy importante. Una vez que has visto a Dios, no puedes negarle, y si lo niegas, la ira de Dios se enciende. Bueno, aquí vimos agua en el desierto, era un manantial todo corriendo hacia el mar muerto. En los 4 años que estuvimos ahí, una sola vez nos pasó eso, y fue algo como increíble. Ninguno de nosotros podemos negar a Dios. Para todos nosotros Cristo ha sido ciertísimo en sanidades, en prodigios, en restauraciones, hasta en nuestras vanidades. No llegas y dices, hoy pastor, no lo puedo creer, se me cayó el tornillo. Bueno, y esto me acaba de pasar la semana pasada, un tornillito pequeñito de mis lentes. Dije, uy, ni modo, bueno, pues lo voy a tener que llevar a reparar, no pasa nada, voy a estar sin lentes y voy a usar los viejitos. Y lo encuentro al otro día en el calcetín, ¿no? Me pongo el calcetín y dije, ay, tengo algo aquí que me molesta, y lo agarré y era el tornillito. Dije, ay, Señor, muchas gracias. Hasta en esos pequeños detalles tiene Dios consideración de nosotros, en nuestras vanidades. Y bueno, que nosotros fallemos en nuestra fe y en nuestros pecados, dice la Escritura, no anula la fidelidad de Dios. Eso es mayor misterio, que pecamos, caemos, nos deslizamos, y Dios permanece fiel, y dices tú, qué bueno es el Señor. Pero la actitud del cristiano siempre es la misma. Queremos que nos abra el mar rojo
cada semana. Acaba de ser un prodigio, un milagro la semana pasada, y hoy llegas así, tengo otro problema, pastor. Pues que no viste lo que hizo hace una semana, no viste que te dio exactamente como pediste. Es que ya se tardó una semana en darme lo que quería, y decae tu fe otra vez, y queremos el otro milagro, y peor aún, nos enojamos cuando Dios te dice, no, pues no te lo voy a dar ahorita, ¿no? Tengo mis razones, me guardo mis derechos, no tengo por qué darte explicaciones. Es un derecho universal de cada ser humano no tener que darle explicaciones a nadie, y Dios lo aplica muy bien. ¿Pero por qué, Señor? Dice Dios, no te voy a dar explicaciones, y menos a ti, ¿no? O sea, si lo explico y dices, ay, se enojó uno con Dios, pero ¿por qué me está pasando esto? Dice Dios, pues porque se me dio la gana, y no te voy a estar dando mis razones pero ya llevo mucho tiempo y nos enojamos y decimos, ¿cómo es posible que Dios me haya negado esto? Y hay gente que se aparta del camino, dejamos de creer, y cuando perdemos la fe en Dios, perdemos la salvación, atravesamos la delgada línea entre el creyente y el apóstata. El apóstata es el que dijo, ya no juego yo con Dios, Señor, yo me voy con Buda, es más pacífico que este Dios genocida, ¿no? Hay mucha gente que dice eso. Yo digo, no, yo me quedo con el genocida, a ver si así destruye a todos los malhechores, ¿no? ¿Verdad? Hay que ser más misericordiosos. Hay gente que deja de creer y simplemente se convierte en un apóstata. Ese es el pecado imperdonable del que habla el Espíritu Santo, la blasfemia al Espíritu Santo. Vamos a Gálatas 5, vamos al versículo 1. Dice la Escritura, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. De aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Pasamos de Hebreos a Gálatas. Hebreos dice, cuidado, porque te estás acercando y estás olvidando los mandamientos, y Dios está arriba y es bastante grande. Y Pablo dice, no, mira, no te circuncides, y si te circuncidas estás obligado a guardar toda la ley, dice los 613 mandamientos, y tiene una visión distinta. Pablo nos muestra otra forma de cómo perder la gracia, y lo dice en hebreo. Y hay todo un rechazo hacia la circuncisión, y cuando lo vemos en hebreo, hacia la Torah. Cada vez que leemos ley en Gálatas, ponle Torah, y dice, no sigas los mandamientos de la Torah, como si estuvieran en contra de los mandamientos de la Torah. Y decimos, le hago caso a Bernabé, ¿no? Era el discípulo de Pablo, le hago caso a Pablo, o a quién le hago caso y por qué. Pablo entendió que todas las cosas habían sido renovadas con el nuevo pacto. Dice, ya hay un nuevo pacto, por eso es el Nuevo Testamento. Testamento, pacto es lo mismo, en hebreo es Brit Hadashah o Brit Atikah, es el viejo pacto y el nuevo pacto. Hay un nuevo pacto, dice el apóstol Pablo. La promesa de salvación, dice, está operando por medio del misterio de la piedad. Dice, ¿por qué Dios es piadoso? ¿Quién sabe, no? ¿Por qué a veces era bien iracundo? ¿Quién sabe? ¿Quién conoce? Dice el pensamiento del Señor. Y dice Pablo, bueno, sí existen 2 o 3 caminos para ser salvos. Dice, puede ser salvo por las obras de la ley, por supuesto. Dice, pero cuidado, porque toda la historia de la Biblia, nada más Daniel, Samuel y Moisés alcanzaron a ser salvos, ¿no? Dice el profeta, si Dios juzgara ahorita por la ley, nada más estos 3 por sus obras serían salvos, todos los demás serían condenados al infierno. Así que ¿te crees que puedes ser salvo por la ley? Pues búscale, ¿no? Dice Pablo, bueno, circuncídate, a ver si realmente alcanzas la salvación por medio de la ley. Dice, sí, hay otro camino mucho más sencillo, que es el de la gracia. Esta semana estuvimos leyendo el Sidur, y bueno, una vez al año durante 15 días, qué bonito es, decimos, ay, qué oraciones, están muy padres, gloria a Dios. Hay unas oraciones de agradecimiento muy bonitas, pero imagínate que te lo pusiera como un yugo
diario, tienes que leer el libro completo, son 476 cuartillas, completo, todos los días, mañana, tarde y noche. Eso es lo que hace el judaísmo. Se levantan los judíos a las 5 de la mañana y leen Shaharit, se tardan 45 minutos, y a mediodía leen Minja, y en la noche leen Arabit, y esto es lo que hacen todos los días, y acaban como diciendo, ay, ya acabé. Le pregunté a esta persona y me decía, ay sí, cuando acabo de leer el Sidur es como si la puerta se cerrara, así como que ya cerré la puerta y ahora sí hacer mis actividades. Dije yo, qué gráfico lo describió, ¿no? No acabé, la puerta se quedó abierta, sí acabé, cerré la puerta y ya a continuar mis actividades. Y bueno, entonces, ¿para qué leemos el Sidur? Para entender el judaísmo, para entender sus rituales, porque hay gente disfrazándose en esta época de diablos, y digo yo, bueno, pues si todo el mundo se disfraza, yo me voy a disfrazar de piadoso también, ¿no? Y me voy a disfrazar de ritualista, y me voy a disfrazar de una persona que está leyendo oraciones y bendiciones a Dios. ¿Por qué no? No, digo, todo el mundo se disfraza de diablos, ¿por qué no me puedo disfrazar y ponerme un tefilín y un talit y decir voy a tener una comunión con Dios, ¿no? Y voy a querer brillar un poco más? Es lo que hacemos 15 días al año para entender esa parte estricta del judaísmo y todo su ritual. Los que vinieron el miércoles y las oraciones que dicen, da un paso para atrás, 2 pasos para atrás, inclina el cuerpo a la izquierda, a la derecha, y en el judaísmo hay veces que hasta se da un brinco hacia atrás, ¿sí me explico? Y todos los elementos, el tefilín que se pone en la cabeza, que se ata en el brazo, el tzitzit que va debajo de la ropa, todo bien atado. Digo, es tan complejo ponérselo que hay judíos que cuando acaban de leer el Sidur en la sinagoga, así se van a sus casas, dicen, ¿para qué me quito el tefilín? Y bueno, los he visto con un montón de frío y se ponen la chamarra por encima como si tuvieran el brazo enyesado y están con el tefilín ahí. Es decir, la ley es bastante compleja y es bastante ritual. Esto es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo, lo que nos lleva a la segunda parte para entender estos versículos en Gálatas 5:4. Dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Bueno, en hebreo diría, de la piedad habéis caído. La religiosidad, el legalismo, la batalla de un montón de cristianos. ¿Qué es exactamente el legalismo, hermano? Dios nos escogió no porque fuéramos muy buenitos, dice, por su piedad. Ese es el misterio de la piedad, que aun siendo pecadores, Dios te escogió y no dejaste de ser pecador. Te llamó en tus pecados y te dijo, deja de pecar, y seguiste siendo pecador, pero te exhortó a un cambio. Y antes de ser cristianos éramos bien malos, y así nos amó Jesucristo. Y a veces nos atrevemos a exigir a los demás esa carga que ni nosotros podíamos llevar. ¿Sí me explico? Te vuelves cristiano, dices, no, pues ahora sí, ya dejé de tomar, ya dejé los vicios, ya dejé el cigarro, ya dejé el adulterio, ya dejé el porno, y empiezas a ver el pecado en los demás. Pero ese sigue tomando, ese sigue fumando, y dices, papi, ¿tú cuántos años fumaste? 20 años teníamos este cristiano fumador, de esos cristianos que dicen, yo voy a seguir fumando, voy a ser de esos cristianos fumadores. No hay muchos cristianos fumadores, 20 años fumando. Un día lo tocó el Señor, dejó de fumar y empezó a fastidiar a los fumadores de la iglesia. Dijo, oye, ¿cuánto te tardaste tú en dejar el vicio, ¿no? En que el Señor Jesucristo tocara tu corazón para hacer ese cambio en tu vida? 20 años, pues que sí se puede. Pues sí se puede. Yo también dejé de fumar, pero deja que la persona tenga ese encuentro personal. No estés fastidiando con tus legalismos lo que tú hiciste durante 20 años y cuando eras todavía mucho peor, ¿no? Y así con los ejemplos, homosexualidad, idolatría, robo en el amplio sentido de la palabra. Y cuando llegas a Cristo,
juzgas a los demás, esos infelices no tienen parte en el cielo, ¿no? Ese idólatra se va a ir al infierno, ese pecador también. Dices, ¿cómo crees? Cuando Dios tuvo piedad de ti, ¿por qué me estás teniendo y por qué estás condenando las debilidades de los otros? ¿No? Tuvimos esta mujer que andaba en prácticas lésbicas, se fue de la congregación hace mucho, dejó sus prácticas y inmediatamente a condenar a las personas. Pastor, dígale ese que no se siente despatarrado, ¿no? Porque llegaba el muchacho y se sentaba todo así. Decía yo, déjalo que se siente como se le dé la gana. ¿De dónde saliste tú? ¿Sí me explico? Pastor, dígale a ese otro que se quite la cachucha. Dígale a esa muchacha que no se venga con mí, esta es la iglesia. ¿Cómo se atreven a que se le vean los hombros? Dice, si no estás en Israel, ¿de qué pasado venías? ¿Y por qué no tienes paciencia? ¿Por qué no tienes misericordia? ¿Y por qué no tienes piedad para el que está en crecimiento espiritual? ¿Sí me explico? Eso es legalismo. ¿Cuántas veces hay que repetirlo para que te lo quites de la cabeza y digas, mejor me miro a mí mismo y veo qué es lo que tengo que cambiar y qué es lo que necesito que cambiar? ¿Dónde quedó la piedad del Señor? Y legalismo también es pensar que por obras podemos ir al cielo. Es que yo leo 2 horas la Biblia, oro 2 horas, no estoy en comunión con Dios, ando en santidad. No te me acerques porque me quitas la santidad, ¿no? Me la arrancas como a Cristo, sale poder de mí y después ya me tengo que cargar las baterías otra vez. Amas de casa, desengáñense, no son salvas porque lavan todos los días la ropa de sus maridos, porque cumplen sus deberes conyugales, no son salvas porque tienen la casa limpia. ¿Sí me explico? Qué bueno que seas una buena mujer, ¿no? Vas a tener un marido contento. Qué malo si eres una mala mujer, ¿no? Al rato vienen los divorcios y los problemas, pero ni por ser una buena mujer, ni por ser una mala mujer, te vas o no te vas a ir al cielo. ¿Sí me explico? ¿No? Vas a tener tus problemas en la tierra, pero eso no te garantiza la salvación. Ser una buena o mala esposa no te va a llevar al cielo, ni ser una mala esposa te va a condenar al infierno. Somos salvos por la piedad de Jesucristo. Y bueno, Pablo dice, cuidado, porque si estás entrando en estas características, estás en la cuerda floja, no sabes si realmente eres salvo por la fe o te estás justificando por las obras de la ley y dices, qué bueno soy, yo sí, mira, en elevador eléctrico me voy a ir al cielo, unos en escalera eléctrica y otros a subirle, ¿no? Les va a costar su trabajo. Y más cuidado porque no tienes al Espíritu Santo. Si piensas que tus obras hablan por ti, no te está redarguyendo el Espíritu Santo. Puede que lo tengas, pero ya se cauterizó o no lo quieres escuchar. El Espíritu siempre nos va a decir lo mal que estamos. Y cuando le preguntas, normalmente no te saca una cosa, te saca un pergamino y te dice por cuál quieres empezar. Y es cuando dices, ay no, platicamos después, no, ahorita estoy muy ocupado, Señor, déjame ver otras cosas. Vamos a la segunda de Pedro 2:20, segunda de Pedro 2:20, segunda de Pedro, aquí está 2:20, dice la Escritura, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Bueno, tenemos otra postura. Dijimos, Bernabé va a decir, te puedes deslizar de la gracia por no entender la majestad de Dios, por no saber a qué te estás acercando. Pablo dice, cuidado, puedes perder la gracia por apóstata, ¿no? Por negar al Señor, por legalista, puedes perder la gracia. Y Pedro
nos habla de otra forma, dice volviendo a los viejos hábitos, ¿no? Si en tu vida antes de conocer a Cristo, dice Pedro, robabas, maldecías, mentías, te drogabas, y cuando viniste a Cristo eso cambió, ¿no? Dices tú, wow, diste testimonio, el Señor me transformó, y vienes con una aureola, ¿no? Tus familiares dan testimonio y dicen, sí, gloria a Dios, qué cambio en el hermano, en la persona. Cristo de pronto lo transformó, dejó de ser lo que era, y dices, pero bueno, vuelvo otra vez a lo que era, como hemos conocido a muchos cristianos, que lo que sienten es la llamarada de petate y regresan a sus vidas y dicen, ahí se ve el pastor, ahí se ve la iglesia, yo vuelvo a lo mío, ¿no? A lo que estaba haciendo antes. Dice Pedro en el 2:22, les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Eres como un perro que regresa a la suciedad. Este es el famoso demonio de Tasmania, ¿no? Bueno, eres como un perro que regresa a la suciedad. Qué comparación tan fuerte. Quisiste regresar a tus viejos hábitos. Anda, vete al reventón. Si el Señor te pareció aburrido o si agarraste de pretexto al hermano porque nos encanta ver los defectos de los demás. El hermano no diezma, pues yo tampoco, ¿no? La hermana toma, pues yo también voy a tomar. El hermano fuma, es un cristiano fumador, pues yo también voy a ser un cristiano fumador. Y están en la alabanza, pues con cuanto más yo también voy a hacerlo, ¿no? Digo, pues dice, sé como el perro que regresa al vómito, pero el día del castigo no nos vengas a echar la culpa por tu falta de fe. Más aún no culpes a Dios por la consecuencia de tus actos, ¿no? Dios no tiene la culpa de las acciones y de las decisiones que estás tomando. Vamos a regresar a Hebreos. Vamos al versículo 4:1, dice la Escritura, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído hemos entrado en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Bueno, dice, temamos, puedes caer de la gracia. Este pasaje es importantísimo, nos dice que ya había sido terminado y predestinado en el día sexto entrar en el reposo. Dice, desde que Dios hizo la creación, dice, ya había destinado al hombre para bendición. Fíjate el versículo 4, porque en cierto lugar dijo así, del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, ¿no? Bueno, dice, ya estaba decidido el reposo. Dios ya había acabado la creación, ya había acabado la obra y dijo, ahora sí, a reposar, y junto con la creación que el hombre repose en el paraíso. Y en el versículo 6 dice, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Dice, ¿por qué no entraron? Por desobediencia. El versículo 7 dice, otra vez le termina, hoy diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Endurecieron sus corazones para no escuchar la voz de Dios y desobedecieron, y esto pasó desde Adán y Eva, ¿no? El hombre endureció su corazón y dijo, le voy a hacer caso a la mujer. Y esta semana un hermano me preguntaba precisamente de eso, dice, ¿cómo que se pierde la predestinación? Claro, estás predestinado a ser un gran profesionista, pero dejaste los estudios, dijiste, no quiero estudiar, jovencita, ¿no? El Señor te dio las mejores escuelas, el Teco, la Iberja, ¿no es cierto? También el Poli, las dos son buenas, no los discrimino, salen muy buenos profesionistas, no, es el estudiante siempre, realmente no es la escuela lo que brilla. Pero tú decidiste no seguir estudiando, dijiste, no, pues yo ya no quiero estudiar, y
dices, oye, pero ibas a ser un gran profesionista. Pues sí, pero tomaste una decisión. Dios que tiene la culpa, cambiaste tu destino. ¿Sí me explico? El propósito de Dios no se cumplió. Ibas a recibir un aumento jugosísimo en tu trabajo, ¿no? Estaban a punto de promoverte, de duplicarte el sueldo y renuncias, ¿no? Y dices tú, pues renuncié. ¿Cómo va a venir esa bendición o cómo va a venir ese aumento si tú mismo lo dejaste, ¿no? Entonces, así pasa con la predestinación. Dios te predestina para salvación, Dios te predestina para lo mejor, pero tú dices, no, pues me gustó la ley, ¿no? Yo le voy a entrar a guardar mandamientos, me gustó el juicio, yo voy a empezar a juzgar a los hermanos, ¿no? En vez de la piedad, se me olvidó que Dios fue piadoso conmigo y empiezo a ser bien duro con los otros, o simplemente apostato de la fe y me voy con Buda. Se me hicieron bien interesantes las enseñanzas de Mahoma, y eso de tener 6 esposas como que va conmigo, pastor, ¿no? La poligamia siempre me llamó la atención, y apostatan, no apostatan. ¿Cuál es el reposo final de Dios? Hebreos 4:10 dice, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. En el sentido más estricto es el cielo, pero también hay un reposo en la tierra, hermano, cuando gozas de salud, de estabilidad económica, de paz familiar, y es momento de gozar sanamente con tu familia, no cuando llegan los tiempos de prueba y no puedes hacer nada. Hay mucha gente que se la pasa pensando en el futuro, en el mañana, y cuando el futuro llega ya no puedes hacer nada, ya te consumió la enfermedad, ya te consumió la edad, ya te consumió la vejez, ¿no? Digo, seamos realistas, ¿no? Se me está cayendo el pelo, ¿no? Llega una edad en que dices, bueno, ya no estoy para estos trotes, ya ni la comida me sabe, ¿no? Antes viajaba con mi mamá una vez al año y de pronto se empezó a cansar más y dijo, ya no puedo viajar. Bueno, gloria a Dios, ¿no? Conocimos muchos lugares cuando hubo fuerza, cuando hubo vitalidad, cuando se podía hacer. ¿Por qué te esperas al final, o por qué piensas que mañana, cuando quizás ni siquiera haya mañana? Todos vamos al mismo lugar, y hay un momento en el que dices, bueno, ya no puedo disfrutar mi vida y me quedé esperando el disfrutarla, y todo se acabó, ¿no? Los proyectos se quedaron en el olvido. Hoy es el día del reposo, del sano reposo en Cristo Jesús. Hebreos 4:11 dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y el escritor de Hebreos, Bernabé, nos dice, procura entrar en el reposo de Dios hoy que estás escuchando la voz de Dios, hoy que estás recibiendo las promesas del año Minigashem, que además tiene una vertiente muy interesante. Cuando yo les decía de la revelación, que es el año en que se cumplirían nuestros sueños, yo dije, bueno, nuestros anhelos, ¿no? También físicamente hemos recibido 3 milagros comenzando el año, y 2 de esos milagros las personas tuvieron sueños, ¿no? Esta muchacha tuvo sueños de herramientas de color rojo. Decía, yo vi que caían herramientas de color rojo, y contrataron a mi marido en una empresa con herramientas de color anaranjado, pero bueno, se parece un poco el color, ¿no? Rojo, anaranjado, dirían mis sobrinos, son parientes, ¿no? Son como primos, anaranjado y rojo. Esta otra persona soñó con una fecha específica y con un salario específicos, y la fecha específica le llegó su contrato, y el salario le faltó un poquito, pero bueno, se acercó bastante a lo que a lo que soñó. Entonces, bueno, son sueños totalmente proféticos. 3 personas ya recibieron su milagro. Faltas tú, ¿no? Dices, es que yo también quiero recibir un milagro, a mí no me importa lo económico, quiero más la salud, o a mí no me importa la salud, quiero algo más específico. ¿Qué estás esperando para afianzar tu fe? ¿Qué estás esperando para soñar? ¿Qué estás esperando para dejar de dudar? Dios te está diciendo, los jóvenes tendrán visiones y sueños. ¿Qué esperas para soñar en el Señor, dejando todos estos rudimentos? Que si juzgo, que si no juzgo, que si vino con la falda corta,
que si trae cachucha, que si no, haz lo bueno, deja las cosas que estás haciendo, cree en la piedad de Dios, acércate con cuidado al Señor, con respeto, con reverencia, dice la Escritura, con temor y temblor, porque te estás acercando a un Dios majestuoso. Dice que por alguna razón que no entendemos, ha tenido piedad de nosotros, ¿no? Es lo que te están diciendo los escritores. No te claves en la ley, dice, pero tampoco seas anarquista y liberal. Ten conciencia a quién te estás acercando y más aún, que no entendemos la piedad. Cuando Pablo dice el misterio de la piedad, es porque es un misterio. Dice, no entiendo por qué Dios es piadoso, no entiendo por qué unos escoge y a otros condena. No sé si los católicos o los musulmanes o los judíos se van a ir al infierno, ni me interesa, no estoy para juzgarlos, estoy para acercarme a Dios, para afianzar la salvación, para decir, Señor, yo sí tengo la promesa y entiendo tu majestad y voy a intentar cambiar estas cosas que lleva 20 años el pastor diciéndome, hermano, hermana, cambia esta cosa de tu vida, deja de hacer esto, intenta ser mejor persona. Por eso seguimos aquí, por eso sigues viniendo a la iglesia, porque sigues arrastrando. La pregunta es, ¿cuánto tiempo vas a seguir arrastrando estas cosas que te están estorbando? Dice la Escritura, hoy es el día y cuidado, porque Pablo, ¿no?, es un punto de vista, Bernabé es otro punto de vista, y leímos a Pedro, que es otro punto de vista. Los tres dicen, cuidado porque se puede perder la salvación, ¿no? Digo, a mí no me consta, yo no sé, pero nos están diciendo los tres, cuidado porque hay tres formas en las que te puedes deslizar de la fe y perder la salvación. Si viste los milagros de Dios y luego lo negaste, si empiezas a creerte el muy santo, o si regresas a tu vida anterior y endureces tu corazón, dice el día de hoy, para no escuchar su voz. Dice la Escritura, tentaron a Dios 10 veces después de que vieron sus milagros y querían más y más milagros. Señor, más milagros, más, ¿para qué creen en ti? Ahora sí, hazme este milagro, y ahora sí voy a creer en ti. Y Dios decía, bueno, 1, 2, 3, 10 veces. Conmigo fue menos tolerante. A la cuarta me jaló las orejas y me dijo, te me quedas quieto, y si no vas a ver cómo te va. Si oyeres hoy su voz, dice la Escritura, no endurezcáis vuestros corazones, hermano. Y el día de hoy estás escuchando la voz de Dios que te dice, cree, ten fe, no te desanimes. Este es el momento para ponernos a cuentas. Este es el momento para decir, Dios está obrando estos milagros en otros hermanos, va a hacer también esos grandes milagros en nuestras vidas. Arrepiéntete, busca al Señor de todo corazón, cambia esas cosas que llevas 20 años sin cambiar, deja de deslizarte, reconcíliate con el Señor. El Señor les bendiga, el Señor les prospere. Estamos entrando en un año Midgashem, en un año poderoso. Es momento de escuchar la voz de Dios, hermanos. Dios está haciendo milagros y prodigios. No te vayas sin que Dios te conteste. Llega con temor y temblor. El Señor te bendiga en el nombre de Yeshua HaMashiach, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.